Muy buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, depende del momento en el que vean este video. Este video está relacionado con química aplicada, lo que es proyecto de producción de bit. Hoy teníamos que haber tenido una clase, y bueno, lamentablemente no participaron, bueno, salvo Tomás Cruz. Y decidí hacer este video explicando, relacionando un poquito los conceptos que venimos trabajando y trabajar con lo que es formulación de nomenclatura, algunos conceptos que ya ustedes manejan, que ya vieron en la introducción de este año, repaso en realidad, porque todo esto ya lo trabajaron en química orgánica y algunos otros conceptos en química inorgánica también, o en química general. Pero está bueno traerlo de nuevo como repaso para entender un poquito al respecto de lo que es la composición de lo que es el vino, las sustancias químicas que tiene, ¿sí? Y como veníamos trabajando anteriormente, en relación a los distintos componentes que tiene el vino, ¿sí? Como a ver, en este caso, alcohol etílico, o la glicerina, los ácidos, los ésteres, otros tipos de ácidos también, que hay una clasificación amplia de ácidos, ¿sí? O fenoles. Tengamos en cuenta eh, que, bueno, todo esto lo trabajamos anteriormente. Bien. Eh, Dentro de lo que es formulación y nomenclatura, hay conceptos de tener en cuenta, digamos, ¿no? Más que todo al respecto de lo que es formular o generar una fórmula química, donde expresamos la composición de las moléculas, de los compuestos iónicos, donde vimos o vemos reflejados algunos ejemplos de enlaces iónicos anteriormente, cuando vimos repaso, por ejemplo, los óxidos, los anhídridos, o hidróxidos, ¿sí? Eh, todos estos, todos estos compuestos, estas composiciones, a través de las uniones de metales o no metales, o con no metales, y todo esto tiene sus respectivas fuerzas electrostáticas que se atraen a partir de intercambiar electrones entre estos distintos elementos que ustedes saben que se encuentran en la tabla periódica todos estos elementos. Por ejemplo, acá se deja un ejemplo de una página donde pueden encontrar una tabla periódica interactiva. Bueno, siempre y cuando tengan internet, ¿no? También a tener en cuenta eh, todos estos conceptos que vimos anteriormente y que ya vieron y que ustedes ya tienen que manejar, pero solamente es de repaso. Las fórmulas principales que se trabajan dentro de las formulaciones son fórmulas moleculares, empíricas, estructurales, ¿sí? Este tipo de fórmulas que depende de cómo lo representamos. En el caso, ¿sí? Por ejemplo, de la estructural, tenemos que identificar los nodos. Si ustedes se fijan, acá tenemos lo que es el agua oxigenada, donde tenemos dos átomos de oxígeno y dos de hidrógeno. Pero de esta forma se representaría la fórmula. Cambia todo esto en la forma empírica, ¿sí? Como en este caso, cuando representamos el agua, ¿sí? O el dióxido de carbono. Eh, Se indican los elementos presentes y la relación mínima entre sus átomos. Puede ser expresado con números enteros. La fórmula molecular, ¿sí? Indica los números exactos de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de la sustancia. En este caso, por ejemplo, volvemos con el agua oxigenada. Si ustedes se fijan en comparación a cómo sería la estructural y la forma molecular, ¿sí? Y bueno, ahí indican un poco más las características al respecto de la composición. Aquí siempre tenemos en relación a lo que es el átomo, como sería este modelo, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta eh, que el átomo es la unidad más pequeña que constituye la materia. Ahora, no es la unidad más pequeña, vamos a ver que hay otros componentes que están apareciendo cada vez, pero bueno, para no complicarlos o simplificarlos, dejamos de esta forma.
Otros conceptos que vimos fue valencia o número de oxidación. En este caso las valencias indican la cantidad de átomos, la capacidad que tiene de átomos para combinarse con otros. Y a la vez que nosotros le indicamos la valencia, sabemos qué átomos, qué cantidad de átomos es capaz de formar con otros átomos. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, vemos también esto en la tabla periódica, a veces ya viene indicado la cantidad de valencias. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La valencia del oxígeno es 2, ya que forma dos uniones o enlaces con dos átomos de hidrógeno. Eso para que tengamos en cuenta. ¿Sí? Bien. También tenemos que ver las nomenclaturas que también vimos anteriormente, la tradicional, la sistemática, la de stock, cómo representar el nombre del compuesto. Tenemos esas tres formas. La más utilizada, o la que utilizamos nosotros fue la sistemática. Bueno, perdón, en este caso no utilizamos la sistemática tanto, eh, pero bueno, tratamos de trabajar con las tres nomenclaturas, ¿sí? Pero bueno, por distintos motivos, bueno, trabajamos puntualmente. En el caso de la nomenclatura que nosotros utilizamos fue la tradicional, ¿sí? Recuerden ustedes cuando trabajamos poniendo el prefijo óxido o anhídrido y el sufijo dependiendo de la cantidad de valencia y bueno, aparecía lo que es ico, oso, ico, ¿sí? Bueno, todas estas opciones de nomenclatura también las trabajamos. Y ahora lo que nos interesa es un poquito en relación a la temática de- de trabajar con el vino, ver un poco de lo que es mezclas, disoluciones, eh, trabajar un poquito todos estos conceptos que tienen que ver con lo que estamos tratando de trabajar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que son las disoluciones químicas. Bueno, tenemos aquí en comparación lo que es una mezcla homogénea constituida por dos o más componentes. Tengamos en cuenta esto que es una solución, ¿sí? Una mezcla homogénea por dos o más componentes. Vamos a ver esto dentro de lo que es el vino en algún momento. Lo que es dispersión es la mezcla de dos o más sustancias y dentro de la cual están distribuidas dentro de otra. Dentro de esta combinación se genera después, bueno, de que las partículas empiezan a combinarse, bueno, dentro de toda la mezcla que se va dando. Y tenemos una primera fase que es la de que es fase de dispersión o dispersa y la segunda fase dispersante. Tengamos en cuenta que dependiendo de los tamaños de las partículas pueden ser las mismas en forma de suspensión, en forma de disolución, coloidales o coloides y disoluciones verdaderas, ¿sí? Depende del tamaño que tengan, ¿no? Fíjense, por ejemplo, las suspensiones tenemos de 1 micrómetro, tenemos la representación. Luego ya tenemos con las coloides o coloidales o coloides, tamaños que oscilan entre los 0,1 micrómetros a los 0,001 micrómetros, ¿sí? Y acá ponen el ejemplo una clara de huevo en agua al agitar fuertemente. Estos no sedimentan y atraviesan los filtros ordinarios, que no se pueden ver a simple vista. Esto es lo que más nos interesa a nosotros. Ya vamos a trabajar con lo que es vino, ¿sí? En este caso, después también tengo unas presentaciones ahí como para relacionar. Y las disoluciones verdaderas tienen tamaños inferiores, mucho más todavía que las coloides, a 0,001 micrómetro.
no son visibles por ningún medio ni son separables por filtración, como característica más importante. Ejemplo, azúcar en agua. Otra situación es que en disoluciones de líquidos y gases, el disolvente es el componente que se encuentra en mayor proporción. Tenemos que tener en cuenta también diferencia de la disolución por cantidad de soluto presente en la disolución. Teniendo en cuenta que el soluto es el elemento que va a generar, en este caso, que este soluto es la sustancia que se disuelve, ¿sí? Dentro de otra, ¿no? Estas diferencias o esas diferencias que se dan, las disoluciones, pueden ser diluida, concentrada, saturada o sobresaturada. Va a depender de la proporción, de menor a mayor cantidad, ¿sí?, de soluto que va a ingresar y que se va a combinar con otra sustancia. Respecto a la definición de concentración de una disolución, la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solución. Eso para que tengan en cuenta. La concentración es de una disolución es la cantidad del soluto dada en la solución, ¿sí? Teniendo en cuenta, como les dije, que esta sustancia que se disuelve, ¿no? También a tener en cuenta la concentración expresada en unidades físicas. Para ello tenemos distintas fórmulas que está bueno que las recuerdan también si las han utilizado o no, pero aquí las traigo y que podremos hacer ejercicios también con lo mismo para sacar, dependiendo de las concentraciones de disolución, saber la cantidad de soluto, ¿sí?, que se disuelve en determinado disolvente o disolución. Por ejemplo, si yo quiero sacar el porcentaje de peso, tengo que tener en cuenta la masa del soluto sobre la masa de la disolución por 100. A partir de esta fórmula, entonces puedo sacar el porcentaje de peso. El porcentaje de volumen también lo puedo sacar a partir del volumen del soluto sobre el volumen total de la disolución por 100. Y en el caso de la masa, tengo que dividir la masa del soluto, está expresada en gramos, y el volumen de disolución, que en este caso es mol por litro, ¿sí? Tengamos en cuenta esto para relacionarlo con lo que teníamos trabajando. Esto es sobre por 100, ¿sí? Bien. Perdón, aquí tengo una corrección, estaba diciendo mol litro, no, es mililitros, nada que ver. Porque estamos hablando de volumen, que es en contenido líquido, ¿no? Estamos trabajando con volumen, en este caso masa, que es en gramos, y volumen en mililitros por 100. Y bueno, esto para tener en cuenta entonces estas tres fórmulas para sacar peso, volumen y masa. ¿Sí? Esto tenganlo muy en cuenta, ya van a ver por qué después. Luego tenemos partes por millón y partes por billón, de cómo obtener también estos gramos de sustancias, estos gramos de disolución. Tenemos en cuenta que el peso que tiene la disolución acuosa, ya se tiene un cálculo, es de 1 gramo sobre mililitro. Supuestamente se equipara 1 gramo de agua con 1 mililitro de agua, solamente de forma aproximada. Entonces, para sacar las partes por millón, que tiene en este caso, lo que queremos obtener aquí es la densidad,
¿sí? Expresadas en gramos también. Usamos la fórmula de miligramos de soluto sobre litros de disolución. Fíjense acá, mililitros, miligramos y litros. Y si fuera en el caso de partes por billón, serían microgramos de soluto y litros de disolución. Teniendo en cuenta que billón, bueno, en lo que es el sistema americano, son 1000 millones. Y en lo que es el sistema español, billón es 1.000.000 de millones. Por las dudas, se refiere a esta opción, ¿no? No a la otra que el español, sino es 1000 millones, no millones de millones. Lo que es billón. Para que tengan en cuenta entonces, para sacar las partes por millón, ¿sí? Tengamos en cuenta esto de que esto es la cantidad o los gramos de sustancia por millón de gramos de disolución, ¿no? Lo que queremos sacar aquí. Bien. Concentración de solución de unidades químicas, bueno, sin disolver y cómo quedaría ya disuelta. Fíjense aquí cómo empieza a combinarse. Luego vemos todo lo relacionado con molaridad, cómo obtener la cantidad de moles, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, a partir del número de moles del soluto sobre el volumen, en este caso litros, de disolución. Con esta fórmula sacamos molaridad. Y luego la normalidad, que en este caso es el uso de la fórmula número de equivalentes de soluto sobre volumen de litro de disolución. Tengamos en cuenta que en la normalidad, como les decía, tengamos en cuenta que la normalidad en este caso, ¿sí?, que estamos viendo, tiene que ver con la medida de concentración de una solución, ¿sí? Y tiene que ver en este caso, como les digo, la relación que hay entre las sustancias, en este caso número de equivalentes de soluto, y los litros que se tienen de la disolución o la solución que se tiene, en este caso como análisis, ¿no? Y luego tenemos la molalidad, que es la relación entre el número de moldes, de soluto, sobre la cantidad de kilogramos de disolvente. Tengamos para ver en este caso la molalidad. Como les decía, la molalidad, en este caso, como es la relación que existe entre el número de moles, ¿sí?, de cualquier soluto disuelto por kilogramo de disolvente. Tenemos en cuenta acá entonces la cantidad de moles y aquí estoy viendo que está mal escrito, es moles, no moldes, y es sobre los disolventes, el peso de disolvente que tiene. Después tenemos también la fracción molar, que en este caso la expresamos con la X y es igual a número de moles de soluto sobre las moles totales de disolución. A partir de esta fórmula, ustedes también pueden sacar la concentración de disolución expresada en unidades químicas. Acá fíjense que habíamos trabajado en unidades físicas y aquí lo trabajaríamos ya con lo que es principalmente el uso de las moles y lo que es volumen y peso para obtener la concentración de disolución en forma química.
expresión en forma química. Para tener en cuenta a la hora de pensar en el producto vino, el solvente que usamos siempre, bueno, en este caso va a ser el que se encuentre en mayor porcentaje. En el caso, o en este caso, cuando estamos usando la producción de vid o de vino, es el agua. Y el soluto sería el alcohol que se va produciendo por la fermentación de la uva, que es la reacción química que ya vamos a repasar después las reacciones. Porque este soluto está en menor porcentaje en relación al agua, que es el solvente. Bien, vamos a entrar a lo que es soluciones coloides y suspensiones. Para ello, también me voy a guiar de un pequeño mapa conceptual. Ustedes se fijan, este mapa nos va a indicar un poco lo que nosotros tenemos que ir trabajando acá, que son los distintos, las disoluciones, los coloides o las suspensiones, que están relacionados con las mezclas, ¿sí? Y depende de cómo queramos separarlos, método físico, para lo que es heterogéneo, forma de coloides, tenemos que tener en cuenta que se presentan de distintas formas, como ser por medio de efecto Tyndall, ¿sí? Como por ejemplo bueno, el efecto Tyndall, ¿sí? Que es un fenómeno físico que causa que las partículas coloidales en la disolución o en un gas bueno, sean visibles al dispersar la luz. Usando, bueno, en este caso, este fenómeno físico, las partículas en la disolución pueden ser visibles, se pueden, bueno, después obtener, ¿no? Por medio del efecto Tyndall, que es uno de los que se puede utilizar para separar, ¿no? Recuerden que estamos hablando de separación aquí de mezclas y un método físico. Otro es la floculación, que también es un proceso eh, con el cual con la adición de sustancias llamadas floculantes se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma la decantación posterior y filtrado, ¿sí? Para obtener también las separaciones, en este caso de lo que queremos separar, teniendo en cuenta que este fenómeno se da en el caso de los vinos, por ejemplo, ¿no? Otra forma es la de absorción, que sirve también mediante la separación de uno o más componentes de una mezcla, puede ser gaseosa, con la ayuda de un solvente líquido, con el cual forma la solución, ¿sí? Este proceso implica el uso de una difusión molecular turbulenta o transparente de masa del soluto, el primer soluto, a través del gas, ¿sí? Que no se difunde y está en reposo hacia líquidos y que también está en reposo. Entonces hay un traspaso mediante todo este proceso de líquido y gaseoso que puede obtener también la separación del elemento que nosotros necesitamos, ¿sí? En este caso tenemos que combinar gas y bueno, lo que es el líquido, ¿no? Que estamos obteniendo. Después, por otro, tenemos el otro fenómeno, la diálisis, que también bueno, son la separación de partículas coloidales por medio de una membrana semipermeable, que es decir, que deja pasar a medias las partículas en solución, en la solución y pueden pasar a través de membranas semipermeables, en tanto que las coloidales no. Tengamos en cuenta que este es otro de las formas de obtener entonces esa separación mediante fenómeno Tyndall, floculación, superficie de absorción, diálisis, ¿sí? Por otro lado, tengamos en cuenta
Ahí vamos a ver si puedo pasar al siguiente. El proceso de dispersión pueden ser de disolución, coloidez y suspensión. Y depende, como habíamos dicho anteriormente, del tamaño, ¿sí?, de las partículas. Y bueno, acá nuevamente vuelve a mencionar cuando hablábamos de los micrómetros que pueden llegar a tener las partículas, dependiendo de ese tamaño, pueden ser mediante disolución, coloides o de suspensión. Dentro de lo que es coloide, tenemos la fase dispersa o la fase dispersora. Y como habíamos dicho anteriormente, está formada por las partículas coloides y es la sustancia en menor proporción. Y luego la fase dispersora eh, es el medio de dispersión en el que se encuentran distribuidas las partículas coloides o coloidales. A tener en cuenta, características de los coloides se presentan como fenómenos ópticos como el efecto Timbal. Nosotros podemos ver a través, bueno, como dijimos, del uso de la luz, ¿sí?, a través de líquidos combinados, como en el ejemplo que dijimos, bueno, anteriormente, ¿no?, cuando trabajamos el efecto Timbal, esas partículas que están, digamos, que son coloidales, eh, pueden ser visibles a través, o se pueden dispersar con la luz. Tengamos en cuenta eso como para analizar un poquito más. Por ejemplo, podemos poner un proceso de una sustancia de agua anterior a un recipiente con agua, ¿sí? Y bueno, veamos por ejemplo, en este caso, un efecto Timbal, en lo que es de forma imagen, para que ustedes relacionen. Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Si carga la imagen, vamos a ver si podemos aumentar. Si no, buscamos otra. Pero la idea es esto, ¿no? Tenemos un espectro lumínico, agua pura y la solución coloidal. Vemos las partículas que las conforman. Bien. Yendo de nuevo a la gráfica, entonces, dijimos también a nivel a lo macroscópico son homogéneas, pero a lo microscópico es heterogéneo. Ya podríamos ver las partículas usando microscopio. Tenemos en cuenta eso para relacionar de lo que venimos trabajando. Vale, acá me moví un poquito. Dijimos, bueno, también otra característica es el fenómeno o el movimiento browniano, en el caso de zigzag. Es un movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido como resultado de choques contra las moléculas de dicho fluido. Bueno, tengamos en cuenta esto entonces, este movimiento browniano, a través de ese movimiento aleatorio que se observa de esas partículas, ya viéndola un poco más de punto de vista microscópico, ¿no? Esos coloides. No hay un filtro que los detenga, siempre y cuando sea ordinario ese filtro, pasan, porque también las partículas son muy chiquitas y están suspendidas en el medio de dispersión y pueden sedimentar después de mucho tiempo, ¿sí? Así que por ahí en el caso del vino, esas partículas coloides quedarían, no se las puede ver a simple vista. Tendría que pasar mucho tiempo, reposo, y bueno, por ahí, bueno, hay que también seguimos pensando en lo que el tamaño de las partículas, ¿no? Es difícil. Bien. Y por último, también decirles, bueno, respecto de una situación, el ácido tánico, los taninos, que, bueno, en el caso de los vinos tintos están más presentes y que de eso va a depender, bueno, del uso o no de la piel, por ahí en el caso del vino tinto.
que la piel implica que tenga mayor cantidad de taninos y que vaya mejor con las carnes rojas, ya que generan ese tipo de limpieza, ¿sí? Tienen cierta acción, bueno, en este caso como se dice acá, que a medida que se absorbe el vino, entonces se forma una sustancia en la saliva, en las micelas de la saliva, ¿sí? Así la grasa se elimina a través del vino. Teniendo en cuenta esto, eh, teniendo en cuenta el trabajo que se da de este proceso, que solamente está dada gracias a este ácido. Y como se dice acá, los vinos blancos van mejor con el pescado, no tienen ese ácido tánico. Que en el caso de cuando uno degusta una carne, en el caso del vino tinto, hace una limpieza del paladar, digamos, con todo eh, ese proceso de sacar la grasa, ¿sí? Y eh, fíjense en que acá dice, bueno, que las uvas fermentadas con su piel producen vinos tintos y las uvas fermentadas sin su piel producen vinos blancos. Y el pescado tiene menos grasa que las carnes rojas, entonces es mejor utilizar el vino blanco con, en este caso, los pescados. Bueno, vamos de nuevo a nuestro trabajo. Bueno, acá ya vimos los solutos, los solventes, los dijimos un poquito. Los coloides, suspensión. Bueno, acá también está un poquito los ejemplos que tienen de cada uno. Vamos a lo que es coloides. Si ustedes se fijan, el ejemplo que da es en la pintura para la casa. Es una mezcla donde la fase dispersa son los pigmentos sólidos y en el medio dispersante es el aceite. ¿Sí? Tenemos ahí entonces los pigmentos y el aceite combinados y se genera esta situación de fase dispersa con los pigmentos y fase dispersante es el aceite que genera toda la combinación. Acá tenemos efectos Tyndall, efectos brownianos, diálisis, que es lo que estábamos viendo en relación a los coloides. Vamos a pasar al fenómeno coloidal en el vino, que es lo que nos interesaba. Entonces, retomando algunos conceptos que ya vimos, eh, digamos, en este caso, ustedes tienen para leer y contraleer estos conceptos, porque posteriormente hay un ejercicio para realizar, ¿sí? Y es importante que eh, repasen estos conceptos que supuestamente lo que es solutos, solventes, dispersión, todos estos conceptos anteriormente ya lo han trabajado, seguramente, pero solamente que ahora lo estamos repasando, ¿sí? Fíjense dentro de lo que tenemos de fenómenos coloidales. Bien, ustedes como ya anteriormente vieron, pero algo que está bueno rescatar aquí es el origen de o la raíz, de dónde proviene lo que es coloide, y significa que puede pegarse. Hace referencia, bueno, a lo que es la tendencia a agregar formas de coágulos, en este caso, este tipo eh, de sistema, digamos, de lo que nosotros queremos identificar, que se genera este fenómeno de partículas que están dentro del vino, ¿no? Después, bueno, hablamos del tamaño, hablamos de las partículas más grandes que, bueno, acá dan, por ejemplo, como las proteínas, en fase acuosa, bueno, hablan respecto a características, que está bueno que lo vayan leyendo. Fenómenos coloidales de los sistemas dispersos y dispersiones, fase dispersa, dispersante, que ya vimos, las partículas visibles en el microscopio, perdón, las invisibles también. Fíjense que ya hablamos de 2 nanómetros, ya es muy chiquito, ¿sí? El tamaño. Y los tipos de dispersiones también que hay coloidales son las micelares
o las macromoleculares, también dependiendo de los fenómenos físicos o las fuerzas físicas que se puedan dar, ¿sí? Y dentro de la estabilidad de estas suspensiones va a depender mucho de la carga eléctrica de las partículas que se van generando repulsión entre ellas. O sea, recuerden que depende de las partículas, que también todo está formado a partir de átomos, y esos átomos están relacionando sus electrones de pasar de un lado a otro, dependiendo de las cargas, sean cationes o aniones, ¿sí? Eh, Bien, también teniendo en cuenta esto, lo que a mí más, bueno, respecto, bueno, de las cargas negativas, cargas positivas, bueno, hay ejemplos al respecto relacionando los coloidales al pH del vino, ¿sí? Bueno, cuando el pH de la solución es bajo, la carga total es positiva. En el caso del vino, cuando el pH es alto, la carga total negativa, y cuando el pH es neutro, la carga es neutro, llamado punto isoeléctrico, que genera que se precipiten los coloides por falta de repulsión eléctrica, y solo actúa la fuerza de gravedad, generando esa situación de- de partículas que se genere un reposo en la base, ¿no? Por ejemplo, en la botella. Fíjense que no hay un límite fijo de los coloides de tamaño. Y bueno, todas estas propiedades que dijimos se tienen aproximadamente a sedimentar más de 755 días. Y acá hablamos del clarificado. Y en este caso, cuando hablo del clarificado, voy a la parte de fenómeno, bueno, no fenómeno, sino el uso de la goma arábica, ¿sí? En este caso, como materia, como elemento que se encuentra, digamos, en la naturaleza, ¿no? Como le decía, el tema de la goma arábica, bueno, nos pasamos ya de nuevo, como elemento que puede agregarse a la producción de vid, ¿no? Teniendo en cuenta que la goma arábica es un polisacárido de origen natural y que se extrae de la resina de ciertos árboles como las acacias. Y esta goma arábica, como les dijimos, es, bueno, como se le dice acá, los polisacáridos de la uva y de los microorganismos. Eh, bueno, en este caso se les llama o se les denomina coloide protector, ¿sí? Coloide hidrófilo o macromolecular. Puede impedir la precipitación de otros coloides hidrófobos o micelares, que los mismos permanecen estables en el vino. Teniendo en cuenta que eh, el vino limpio y estabilizado, y antes de botellar es interesante, bueno, acondicionar con goma arábica para impedir las precipitaciones en el tiempo determinado de los coloides. Entonces se le agrega este tipo de elemento, ¿no? Que puede estar eh, protegiendo. Tengamos en cuenta acá la definición de coloides protectores. Son compuestos polímeros de alto peso molecular solubles en agua, que proveen estabilidad coloidal a las partículas en crecimiento, esto es, estabilizan la emulsión rodeando las partículas, evitando que éstas puedan colapsar, es decir, decantar. Bueno, al respecto también vemos la adición de la goma arábica, las dosis, el tipo de vino, 200 miligramos litro, dosis, un vino tardío joven,
Y bueno, acá tenemos más ejemplos que ustedes seguramente lo van a ir trabajando dependiendo del tipo de vino que se produzca, se vaya produciendo, ¿no? Pero básicamente depende de la dosis del tipo de vino. Acá al respecto se hace una pequeña receta de cómo preparar de la dosis para, para generar la disolución. Y bueno, a partir de eso ir trabajando con distintas cantidades. Volvemos con el ejemplo, bueno, también el último que les había mostrado del mapa, de lo que es el mapa, que al final hablábamos de los taninos, importantes también como ácidos tánicos. Bien, teniendo en cuenta entonces este fenómeno coloidales en el vino, que es muy importante, básicamente para ver las partículas que puedan llegar a estar siendo partícipes y cómo poder evitar evitar o generar la separación y que además están dentro de lo que es la mezcla que generamos, ¿no? Al unir agua, al unir la uva, el proceso de fermentación y demás. Una vez que terminan este trabajo, tenemos el ejercicio que es algunas preguntas, no todas, pero está bueno que repasen todo esto. Como les digo, mi función no es tanto dar conceptos complejos, sino tratar de ir cerrando aquellos conceptos que ustedes hayan visto en algún momento y traerlos ahora en esta situación de producción de bit, saber para qué o cómo se relacionan estos conceptos vistos en tiempos pasados. La prueba son 5 intentos, son 11 preguntas en relación a todo lo que sería repaso de formulación y nomenclatura y los fenómenos coloidales en el vino. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero que puedan ver el video. Como les decía, esto iba a ser trabajado en vivo y en directo. Me pareció interesante, bueno, no perder el tiempo y grabar este video. Estaremos en contacto. Saludos y suerte.